Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos a este tutorial número 5. Vamos a continuar tejiendo la blusa paso a paso y empezamos. Aquí corté el hilo con las 8 vueltas. Con los 110 puntos altos, esto es al frente de la blusa. Esta es la espalda con 32 puntos, que son los hombros, el cuello, la mitad del cuello. En cada lado son 23 y 23 puntos altos. Esta es la parte del frente. Aquí la tengo marcada para colocarle los motivos en forma de cuadro, que van a ser 4. Este es 1, 2, 3 y 4. Aquí donde está marcado en este color es el centro de cada cuadro. 1, 2, 3 y 4. Voy a empezar en este lado. Tengo el motivo tejido con 3 esquinas. Esta es la que tengo empezada, la tercera esquina. La voy a colocar en esta parte. Voy a darle vuelta al tejido. Esta parte la voy a poner hacia la parte de abajo para empezar a tejer del lado derecho las 2 piezas. 7 puntos altos, una cadena. En el primer punto alto deslizo, una cadena, 7 puntos altos, ahí están los 7 puntos altos, medio punto, 3 cadenas y se pasan 9 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este punto deslizo 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y se pasan 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se desliza 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos, una cadena y se pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente se desliza una cadena y los 7 puntos altos. Este es el último punto alto y aquí se empezó la vuelta
se desliza y ahí está cortado el hilo. Y aquí tenemos unido el primer motivo en la parte del frente de la blusa. Voy a mostrarles cómo se une el siguiente, porque como va unido a este mismo, donde ya se terminó el primero, aquí tengo los 7 puntos, aquí tengo un grupo de puntos altos y lo voy a colocar en esta forma para empezar desde este motivo. Es una cadena. Después de la cadena, deslizo una cadena y los 7 puntos altos. Medio punto, 3 cadenas. Deslizo en el primer lazo 3 cadenas. Medio punto, 3 cadenas. Medio punto, 3 cadenas. Medio punto. Aquí se tejen los 7 puntos altos. Una cadena. Y en este mismo espacio donde se unió el grupo de punto alto, aquí mismo deslizo una cadena, los 7 puntos altos, ahí están los 7 puntos altos, medio punto, 3 cadenas. Aquí pasamos, aquí este es el que está tejido, 9 vamos a pasar y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el siguiente deslizo 3 cadenas, 3, medio punto, 3 cadenas y paso 7. Son 3 antes de la marquita son 4 y 3 son 7. Y en el siguiente deslizo. Tres cadenas y en el último lazo medio punto. En el siguiente se van a tejer los 7 puntos altos. Una cadena. Ok, aquí vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el siguiente deslizo. Así vamos a continuar con los siguientes 2 motivos que faltan. Aquí voy a terminar la vuelta, los 7 puntos altos y deslizo en el medio punto.
Van a ser 4 en total que se van a unir. Ya están los 4 motivos agregados a la parte del frente. Aquí estoy tejiendo 28 medios puntos en cada motivo, empezando a contar el medio punto que va a la mitad de cada motivo. Hasta este punto son los 28 y se empieza a contar desde el primer medio punto que está a la mitad, que es este, los 28 puntos. Nos tienen que quedar 110 medios puntos en total, igual que la cantidad que tenemos aquí de punto alto, que es lo que se está tejiendo la mitad y la mitad en cada lado. Aquí ya lo tengo en estos dos motivos, el medio punto, y me faltan estos dos. Terminé los 110 medios puntos. Voy a empezar con 2 cadenas para el primer punto alto. Doy vuelta al lado revés del tejido y tejo una vuelta de punto alto. Terminé la vuelta de punto alto. Me voy a regresar para tejer con 2 cadenas 32 puntos altos, que es el hombro. En cada punto, un punto alto hasta tener los 32 puntos altos contando las 2 cadenas. Al tejer el último punto alto, aquí son 32, tejo un siguiente punto alto para que no quede tan marcada la esquina. Se convierte en un solo punto, que es el último, y de nuevo 2 cadenas y se siguen tejiendo los 32 puntos hasta tener 4 vueltas con los 32 puntos altos. En total tengo 5 vueltas de punto alto, contando desde esta primer vuelta de punto alto. Usted puede tejer el hombro en forma recta con los mismos puntos altos cada vuelta. Empiezo la vuelta 6 con una cadena, le doy vuelta y tejo desde el primer punto alto 6 medios puntos, son 2, 3, 4, 5 y 6. El siguiente medio punto doble y el resto de los puntos se tejen en forma regular, los puntos altos. Hasta llegar en el último punto alto. Está terminada la vuelta 6. La vuelta 7 se va a hacer en forma regular con los mismos puntos de 32 puntos altos. Regreso con las 2 cadenas y tejiendo en cada espacio un punto alto. La vuelta 7 con los 32 puntos altos, se empieza la vuelta 8 con una cadena y tejo 8 medios puntos.
Ahí están los 8 medios puntos, el siguiente medio punto doble y el resto un punto alto en cada espacio. Es la vuelta 8 y regreso con la vuelta 9 con un punto alto en cada espacio. La vuelta 9, ahí están los 32 puntos altos. La vuelta 10, una cadena, doy vuelta al tejido y se tejen 10 medios puntos. Aquí tengo 8, 9 y 10. El siguiente medio punto doble y el resto en cada espacio un punto alto. Esta es la vuelta 10 y regreso en la vuelta 11 con un punto alto en cada espacio. La vuelta 11 con los 32 puntos altos. La última vuelta una cadena y tejo 12 medios puntos. El último 12. El siguiente medio punto doble y el resto punto alto. Se termina y se corta el hilo. Aquí se terminó las 12 vueltas del primer hombro. En esta parte se anudó el hilo para empezar la primera vuelta de medio punto y se regresa con la vuelta que es la primera vuelta de punto alto y la cuento como la primera vuelta del hombro después de la vuelta de medio punto. Y son las 12 vueltas y aquí corto el hilo. Para empezar el siguiente hombro, aquí anudo el hilo en la parte de arriba. Esta es la manga. Aquí está al lado revés el tejido. Para empezar la segunda vuelta, porque ya tenemos la primera vuelta, voy a repetir lo mismo en la segunda vuelta. Están los dos puntos en un solo punto. Al lado del cuello va a quedar esos dos puntos en la esquina donde va a levantar el hombro. Y se tejen en total 4 vueltas con los 32 puntos altos. Este es el segundo hombro. Aquí está terminado hasta la vuelta 12. Se tejieron 4 vueltas de medio punto para bajar un poco el hombro, para que no esté la manga tan extendida al momento de tejer la manga que se va a ir haciendo más adelante. Ahí tenemos la forma de la bocamanga. Así va a quedar.
Empiezo a unir el hombro. Esta es la espalda, el frente. Están al lado revés las dos piezas, hacia afuera y hacia adentro están los dos lados derecho. Aquí tengo el hilo anudado. En cualquier lado se puede empezar. Este es el primer punto. Al lado de la hebra se toma el siguiente y se regresa al siguiente punto de la parte contraria. Al lado de la hebra se toma un punto nuevo, siempre que sean dos hebras juntas, y paso el hilo por donde ya pasó la aguja anteriormente. La hebra está a este lado. Tomamos un punto nuevo, es este nuevo, a este donde ya pasó la aguja, un punto nuevo, este es donde ya pasó la aguja a este lado. Son dos veces que se pasa el hilo en cada punto. Este es un punto nuevo. Aquí ya pasó la aguja en la parte de atrás. Las dos hebras es un punto nuevo con el punto anterior. Si tiene práctica, hágalo en esta forma. Si no tiene práctica y quiere aprender, todo se puede hacer con paciencia. Eso es muy importante para lograr hacer algo diferente, algo que le gusta. Aquí estamos. Y así se va a ir hasta tener el último punto que va a llegar a la marquita. Y aquí le muestro cómo va quedando la costura. Queda arriba al lado revés. Aquí tengo el hombro ya unido. Así como se hizo este, se hace el lado contrario, empezando de la manga hacia el cuello. Llegamos al final del tutorial número 5. Vamos al siguiente, que es el último, el número 6. Los invito y ahí los espero. Gracias.